Buenos días a todos. Hoy vamos a dar un breve resumen de los sujetos del Seguro Social, sean de forma obligatoria o voluntaria, y así también los grandes beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social. Entonces, en resumen, vamos a hablar de los sujetos y beneficios del IPS. Les saluda Luis Vareiro, estoy en la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, dependiente de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Para entender bien qué implica la seguridad social, el mismo está establecido en diferentes instrumentos. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en la cual básicamente lo que dispone o determina que la seguridad social es un derecho humano. Entonces, en ese sentido es importante que principalmente conozcamos que están plasmados en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual ya dispone que es un derecho humano, así como comer, vestirse, la vivienda, la seguridad social. Entonces es también ya un derecho de la persona. También nuestra Constitución Nacional está alineado a dichos instrumentos, en la cual en el artículo 95, nuestra Constitución de 1992, dispone también que el Estado debe garantizar que todos tengamos la seguridad social. Entonces, también es uno de los puntos que recalca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio. Como bien sabemos, el Seguro Social del IPS está financiado con los aportes, por un lado, de los trabajadores, empleadores y del Estado. El Código Laboral también en su artículo 382 establece, el Código Laboral habla exclusivamente del sector privado, en la cual dispone que el Estado, con aportes y contribuciones propios y de empleadores y trabajadores, amparará por medio de un sistema de seguros sociales a los trabajadores contra los riesgos de carácter general y especialmente lo derivado del trabajo. También el artículo 383 indica que las reglamentaciones respecto al seguro social quedan incorporados al Código Laboral. Para ahondar más en esta definición, tenemos también que conocer qué o cuál es la diferencia entre seguridad social y seguro social. Cuando hablamos de seguridad social nos referimos a la protección que el Estado debe otorgar o garantizar a todos los habitantes del país. En ese sentido, el seguro social es una parte de la seguridad social. En este caso vamos a estar hablando del seguro social del IPS. Entonces, para entender mejor el concepto, el seguro social es el conjunto de beneficios y prestaciones que otorga el IPS. En este sentido, también el IPS le otorga al grupo familiar del trabajador, del jubilado o del pensionado. Entonces, se extienden los beneficios de salud para esas personas o el grupo familiar. También el día de mañana una viuda, los hijos menores o mayores con discapacidad para el trabajo pueden tener ciertas prestaciones o beneficios en respecto a salud y prestaciones económicas. Uno de los trabajos que realizamos para poder saber bien el decreto, qué número de decreto ley fue el del IPS, porque encontramos que en algunos materiales, inclusive en algunas leyes, estaba el decreto ley 18.071. Y luego, una vez que encontramos el decreto ley original, entonces conocimos realmente qué número de decreto es. Si ustedes se fijan, si buscan algunas reglamentaciones en el considerando, van a estar 18.071, en algunas resoluciones
Pero en definitiva, el decreto ley es el 17.071 de 1943, en la cual se crea el Instituto Previsión con esta ley el 18 de febrero de 1943. Tenemos acá un antecedente de la inauguración del IPS. Como bien sabemos, el IPS fue creado con una serie de antecedentes antes de 1943. Primeramente, el doctor general Guglielmini le solicitó en su tiempo al presidente Higinio Morínigo para poder tener un hospital encargado de la seguridad social del área del sector privado, de los trabajadores privados. En ese sentido, el doctor Guglielmini le solicitó al presidente y el presidente en ese tiempo, Higinio Morínigo, le encargó al doctor Cubas, Emilio Cubas, a poder estudiar referente a qué modelo podríamos utilizar. En ese sentido, el modelo de Chile es el que más se acercaba a lo que se quería implantar en ese tiempo. Entonces el doctor Emilio Cubas tuvo que viajar a Chile y luego le conoció a otro doctor también con el cual vino en el Paraguay para poder presentar el proyecto de decreto, el cual prácticamente fue aprobado sin ninguna modificación. Así nació el Instituto de Previsión Social con ciertos intelectuales en su tiempo para poder crear o tener esta visión en el año 1943. Las preguntas también pueden ir realizando en el chat. Luego, al finalizar la presentación, vamos a estar realizando las diferentes inquietudes, sugerencias, para también aclarar respecto a algunas consultas que ya tenemos. Primeramente, vamos a hablar de los sujetos del Seguro Social, sean sujetos obligados o de forma voluntaria. En la ley del IPS, en la Carta Orgánica, ya establece que son para los trabajadores asalariados del sector privado, a excepción de los que ya tienen una caja como el sector bancario, los trabajadores de los entes descentralizados, empresas mixtas encargadas de una explotación económica o un servicio público. En ese sentido está la ANDE, SAT, que aportan también al IPS, obreros municipales que le llamamos los jornaleros, los maestros y catedráticos de las instituciones privadas. Actualmente ellos ya aportan al régimen general. ¿Qué implica el régimen general? El régimen general para el IPS es aquellos que aportan para el fondo de salud y jubilación, o sea, tienen salud y jubilación. Y el personal del servicio doméstico también. El régimen general, para entender bien sobre qué tasas aporta, entonces, como indicamos, el régimen general aporta para jubilaciones y pensiones, para enfermedad y maternidad y la administración general. O sea, tenemos tres fondos en los cuales se les distribuyen los aportes ingresados al IPS. Por un lado están el régimen general de las empresas, que aportan una tasa total del 25,5%. En eso está incluido el aporte empleador y trabajador. El seguro doméstico, que tenemos también una gama de categorías de asegurados también dentro de estos regímenes. Tenemos el régimen general a tiempo completo, a tiempo parcial, en la cual en el caso a tiempo parcial tiene otra forma de cálculo, ya que se aporta al trabajador, se le descuenta el 9%, el empleador aporta el 16,5% más un complemento que va al fondo de salud. En los casos de seguro doméstico, desde el año 2015 pasó al régimen general. Anterior a eso, solamente aportaba al fondo de salud, entonces era un régimen especial. También el magisterio privado desde el 2011 ya aportó al régimen general, que es igual que un régimen de una empresa, que aporta el 25,5%, el 9% se le descuenta al maestro, al docente, y el 16,5% aporta a la institución educativa. Luego tenemos regímenes especiales que están dentro de eso: IPS, Petropar, Copaco, Itaipú, DINAC, que aportan el 24,5%. ¿Cuál es la diferencia de ese 1%? Es que no aporta
al fondo del SNPP y sin afocal, o sea, a lo que le transfiere al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ya que eso aportan el sector privado. Y tenemos luego una serie de regímenes especiales que está Yacyretá y también la Caja de la ANDE y Itaipú, que aportan el 18%. En el caso de la ANDE, tienen totalmente un régimen especial en el cual aportan ellos un monto menor, pero así de forma proporcional se calcula la jubilación. Por un lado, ellos se jubilan por una parte por IPS y por la otra parte por su caja. Luego tenemos el régimen especial. Ese régimen especial le dividimos en dos tipos de régimen: régimen especial salud y régimen especial jubilaciones. El régimen especial salud son aquellos que solamente aportan al fondo de salud y también en algunos casos aportan una parte al fondo administrativo. En ese contexto está el Ministerio Público, los funcionarios y jubilados, aportan los funcionarios el 3% y el Ministerio Público el 6,5%, los jubilados el 9,5%, está el Ministerio de Educación y Ciencia y también los jubilados del MEC. También las universidades públicas aportan al IPS, en especial los catedráticos, y los jubilados y pensionados del IPS que aportan un 6%. Todo esto son una gama de sujetos del Seguro Social de forma obligatoria. Y tenemos el régimen especial salud de forma voluntaria, es decir, aquellos que deben solicitar para aportar al IPS al solo efecto de tener salud, que son las universidades públicas, los jubilados de dichas universidades, y hay una categoría que le llamamos beneficiarios ascendientes contributivos. Este tipo de categorías es muy importante conocer porque en la Carta Orgánica no estaba establecido, por ejemplo, que aquellos que logran jubilarse en el IPS y sus padres siguen viviendo, entonces automáticamente al jubilarse pierden el beneficio de salud. No estaba contemplado que un jubilado siga viviendo sus padres en ese tiempo. Estamos hablando del año 1900, de la década del 50. En ese sentido, el Consejo de Administración dispuso que aquellos jubilados del IPS que quieran continuar, que sus padres beneficiarios sigan teniendo cobertura de salud, deben aportar una tasa del 10,5% de su jubilación. Entonces, aquellos que se jubilan, viven de sus padres, tienen la opción de solicitar la modalidad ascendiente contributivo en el Departamento de Servicios o en la Agencia del Interior del país y abonan una tasa del 10,5% de su jubilación. También tenemos el caso de padres o ascendientes de trabajadores que tienen un almacén o tienen facturan o un ingreso no superiores al 2 salarios mínimos. Si no supera los 2 salarios mínimos, puede continuar como beneficiario sin aportar. Si su ingreso o su negocio le da una facturación de más de 2 salarios mínimos, entonces tiene la opción de aquel trabajador o trabajadora solicitar la modalidad de beneficiario ascendiente contributivo y aporta el 10,5% de por lo menos 2 salarios mínimos. Entonces, con ese aporte continúa teniendo la cobertura de salud. También si tenemos padres ascendientes que ya están jubilados, tienen una pensión, y en ese caso también se determina, si no supera los 2 salarios mínimos, pueden estar inscritos como beneficiarios sin aportar el 10,5%. Si supera los 10,5% de su pensión o de su jubilación de otra caja, debe solicitar el titular, incluirle y abonar luego el 10,5% de su jubilación o pensión que tiene en otra caja.
¿Cuáles son los aportes? Como bien indicamos, el Ministerio Público, los trabajadores o los funcionarios jubilados aportan el 9,5%, eso ya incluye el aporte del ministerio más el aporte del funcionario. Los jubilados aportan el 9,5% de su jubilación. También el Ministerio de Educación y Culto aporta el 8%. Acá hablamos ya de los aportes totales integrados, o sea, la persona aportante más la entidad. En este caso, los maestros más el MEC aportan el 8%, las universidades públicas el 5,5%, el magisterio oficial del MEC 8%, jubilado del magisterio oficial el 5,5%, y también los docentes universitarios, jubilados y pensionados, el 5,5%. Esto, como bien indicamos en la lámina anterior, tienen que solicitar para continuar con la parte de salud otorgado por el IPS. Esto es una afiliación voluntaria. El magisterio privado desde el 2011 ya pasó al régimen general, o sea, todo docente que está en la educación privada debe aportar al fondo de jubilaciones y pensiones. Tenemos en ese sentido muchos docentes que hasta la fecha siguen facturando, o sea, no le inscriben las universidades, por ejemplo, los colegios privados a todos sus docentes, y en ese sentido ese docente se ve o se le niega la cobertura al IPS, o sea, debe estar protegido y es una obligación de esas entidades privadas que se le inscriba en el IPS. Desde el 2011 ya es obligatorio esa inscripción para que puedan tener el día de mañana una jubilación. Y el ascendiente contributivo, que es el 10,5, que tenemos tres clases, por ejemplo, subcategorías, que son aquellos que son jubilados, los hijos que se jubilan y sus padres deben aportar 10,5 de la jubilación del hijo. Aquellos ascendientes que están jubilados en otras cajas y superan los 2 salarios mínimos, se aporta el 10,5% de su jubilación. Y aquellos ascendientes que tienen una actividad económica, sea un almacén, un negocio, una ferretería, y superan los 2 salarios mínimos, entonces pueden solicitar seguir aportando para el Fondo de Salud y aportan el 10,5% de por lo menos 2 salarios mínimos. ¿Quién debe solicitar? Siempre debe solicitar el hijo titular. Y los jubilados y pensionados del IPS que siguen aportando el 6% para financiar el programa de salud. ¿Qué beneficios otorga el IPS? Siempre hay que entender que sean las prestaciones en especies o las prestaciones económicas, siempre va acompañado de ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de internación para salud debe tener 6 meses de aportes continuos y completos. En el caso de titular, a partir del primer aporte ya tiene cobertura, y en el caso de accidente, a partir de la fecha de inscripción ya cuenta con una cobertura en el caso de accidente laboral. Para caso de los beneficiarios, o sea, el grupo familiar del titular, deben tener 2 meses de aportes completos y continuos para que se le habilite la parte de salud. El titular trabajador, en este caso, o la titular trabajadora, le puede inscribir a sus beneficiarios, a los padres mayores de 60 años de edad, al cónyuge o concubino. También a veces nos dicen algunos, nos preguntan si al esposo se le puede también inscribir como beneficiario, se le puede también inscribir. También a los hijos menores de 18 años de edad y a los hijos mayores de 18 años de edad con discapacidad para el trabajo. Hay que tener en cuenta que en el caso de cónyuge o concubino o concubina, no debe tener ningún tipo de ingresos, no debe tener RUC activo. Entonces,
hay ciertos requisitos que se solicitan para que puedan estar como beneficiarios del grupo familiar. Por ejemplo, los padres deben vivir y residir bajo el mismo techo del titular, deben tener 60 años de edad, no deben tener ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Por ejemplo, si tiene RUP, si tiene una pensión de otra o una jubilación de otro ente que no sea el IPS. Si es que tiene, ya debe solicitar la modalidad ascendiente contributivo, que es de forma voluntaria. Entonces hay ciertos requisitos que se deben cumplir para que se le pueda inscribir como beneficiario del grupo familiar. También se debe aclarar que todas estas inscripciones el titular debe gestionar, no tiene ningún costo, o sea, cuando se acercan en la oficina de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, esto no tiene ningún costo para solicitar la inclusión de los beneficiarios. ¿Qué otros beneficios otorga el IPS? En el caso de prestaciones económicas tenemos una serie de gama de subsidios que otorga el IPS. También en la lámina anterior indicamos que los beneficiarios del grupo familiar pueden ser para el trabajador los jubilados y pensionados del IPS. También le pueden inscribir a sus beneficiarios. Cuando en el caso de padres mayores, lo que hay debe solicitar la modalidad de ascendiente contributivo en el caso de jubilado y pensionado. Esa es la gran diferencia que se tiene entre un trabajador y un jubilado. ¿Qué otro subsidio otorga el IPS? Uno de los principales subsidios es el reposo por enfermedad o común o profesional. Cuando hay accidente laboral, desde el primer día que está asegurado el trabajador o la trabajadora, ya tiene derecho a todos los subsidios que otorga el IPS. La maternidad, que es una licencia, no es un reposo, eso siempre hay que tener en cuenta. Y hay una serie de subsidios que otorga el IPS a causa del COVID-19 que está financiado por la ley 6.524. ¿Cuáles son esas? El aislamiento preventivo, aislamiento por vulnerabilidad, suspensión de contrato de trabajo. Estos tipos de subsidios nació a consecuencia del COVID-19 para paliar y oxigenar a todos los empleadores para que continúe esa relación laboral. En ese sentido, el IPS estuvo presente y solventando todos estos subsidios con fondos propios, ya que el Estado le transfirió 100 millones de dólares para que pueda paliar esta situación. Esos 100 millones de dólares fue una deuda, parte de una deuda histórica que el Estado le debe al IPS. También tenemos las jubilaciones o pensiones por vejez, que se dividen prácticamente en tres. Las tres principales son la jubilación ordinaria anticipada y la jubilación proporcional. La jubilación ordinaria es la clásica, que le llamamos también 60-25, o sea, 60 años de edad y 25 años de aportes. O sea, y se jubila con el 100% del promedio de los últimos 36 salarios que aportó el trabajador o la trabajadora. También está la jubilación ordinaria anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Que se jubila antes de llegar a los 60 años. O sea, esta jubilación es con 55-30, o sea, 55 años de edad y 30 años de aporte, y se jubila con el 80%. Y va aumentando un 4% por cada año de edad. O sea, si tiene 56 años y 30 años de aporte, serían 84%. Luego está la jubilación proporcional, que es 65-15, o sea, 65 años de edad, 15 años de aportes y
va aumentando un 4% por cada año de aporte que tenga. O sea, si tiene 65 años de edad y tiene 16 años de aporte, serían 64%. Y así sucesivamente va aumentando un 4%. Entonces es importante que a mayor aporte va a tener un mayor porcentaje de jubilación. Y luego tenemos las jubilaciones por invalidez, que pueden ser por enfermedad común o profesional, la jubilación por invalidez, que es por accidente laboral. Todo esto deben determinar a través de una junta médica. Y tenemos dos modalidades interesantes también de jubilación, que es la jubilación intercaja, es cuando no cumple ninguno de los requisitos en ninguna de las cajas, edad, aporte o viceversa, y pueden sumar los aportes que realizó, por ejemplo, en la caja bancaria, en la caja municipal, EIPS, y si alcanza o logra obtener ahí uno de los beneficios, a partir de 65 años de edad, se puede otorgarle una jubilación por intercaja. Y está la jubilación por convenios internacionales que también tiene el Instituto de Previsión Social. Tenemos ya jubilados también en estas dos modalidades que también otorga el IPS. Y luego tenemos una serie de pensiones de sobrevivencia en la cual no solo el IPS le protege al titular, también le protege a la familia. En este sentido, esa pensión puede quedarse a la viuda siempre y cuando tenga a partir de 40 años de edad, a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad para el trabajo, entonces pueden tener el día de mañana una pensión. Siempre la pensión se determina de acuerdo a los años de edad del titular, a quienes son sus beneficiarios y los aportes que se realizó. Caso contrario, se le paga una indemnización o un subsidio también que puede cobrar. En el caso de indemnizaciones y subsidio, tenemos pensionados o pensionadas que se volvieron a casar, entonces se le paga una indemnización por única vez. Como bien indicamos, el Instituto de Previsión Social otorga una serie de gama de prestaciones económicas, prestaciones en especies, y también otorga otros tipos de prestaciones para la parte de salud, por ejemplo, como el Parque de la Salud. También tenemos el CREAN, que es para los adultos mayores, también que son prestaciones que otorga el IPS. O sea, el rol del IPS a nivel país es fundamental. Prácticamente estamos por llegar a los 1.500.000 asegurados que debemos proteger, está a cargo del IPS. Tenemos también un sector no contributivo de los excombatientes, que son prácticamente 13.000, no aportaron, pero el IPS les sigue otorgando prestaciones. Y en ese sentido, toda la gama que incluye los beneficios, las prestaciones que otorga el IPS es enorme. Las prestaciones de salud otorga operaciones de gran complejidad, le otorga prótesis, inclusive hacen operaciones de corazón abierto, otorga medicamentos muy costosos que en algunos casos superan más de 20 millones. O sea, hay una serie de beneficios que otorga el IPS que un ciudadano, si el día de mañana está enfermo, no va a poder solventar. Otorga también medicamentos oncológicos, diálisis. O sea, hay varios beneficios en cuanto a salud que cubre el IPS a los titulares y también a su grupo familiar. Es importante en ese sentido que la gente también dimensione todos los beneficios que está otorgando y sin tener en cuenta no solo la jubilación, porque la jubilación siempre, como digo, pensamos a largo plazo, pero podemos nosotros tener una jubilación desde el momento que estamos en el IPS por un accidente laboral. Si hubo un accidente laboral y fallece el trabajador o la trabajadora, se puede quedar una pensión para los hijos menores. Entonces es importante que uno dimensione que al estar protegido por el Seguro Social del IPS, le cubre
a sus familiares también. Vamos a ir respondiendo las distintas preguntas que tenemos. Mi señora madre de 74 años tiene RUT, pero su ingreso no llega a 2 salarios mínimos. ¿Cómo tengo que hacer ya que para ella se reintegre? Bueno, Jorge Daniel nos hace esa pregunta. En ese sentido, si no superó los 2 salarios mínimos, tiene activado su RUT, entonces tienes que presentar sus últimas 6 declaraciones de impuestos al Departamento de Servicios y con eso ellos van a determinar o van a verificar o visualizar que no supera los 2 salarios mínimos durante esos 6 meses. Con eso se le puede volver a activar a la mamá, en este caso, que tiene 74 años de edad. Importante entonces, Jorge Daniel, que te acerca al Departamento de Servicios o le remita un correo, que están los contactos en nuestra fanpage de la Dirección de Aporte Obrero Patronal IPS en el Facebook, y puedan remitir los formularios de impuestos para que se determine que no supere los 2 salarios mínimos y se le pueda activar a la mamá. Un docente del sector privado cuyo empleador declara 1.200.000 guaraníes como imponible mes a mes. ¿Qué se obtiene de las horas cátedras que ejecuta? ¿De qué servicios médicos se puede beneficiar el titular y beneficiario? Bueno, en el caso de sector privado, para los titulares, 1.200.000 ya le va a cubrir totalmente. En el caso de los beneficiarios, la ley indica o las reglamentaciones que debe alcanzar por lo menos los 18 jornales, que en ese sentido para los beneficiarios no va a tener cobertura, ya que debe alcanzar o debe cumplir sus horas cátedras igual a 18 jornales como mínimo para que siga teniendo cobertura. El titular en ese sentido va a seguir teniendo cobertura. ¿Por qué la parte administrativa del Ministerio de Educación no tiene IPS? Porque se supone que es un trabajador y se supone que el seguro es para el trabajador. Bueno, en ese sentido, las reglamentaciones o las leyes indican que solamente es para el docente y no habla de la parte administrativa. Si bien hay una ley que indica que debe ir incorporándose todo lo que implica la parte administrativa del Estado al IPS, o sea, es cuestión de reglamentar y quitar por ley para que la parte administrativa del ministerio pueda incorporarse y aportar al IPS. Tengo un familiar que está aportando para su jubilación, es vendedor independiente, él está ganando mucho más del sueldo mínimo. ¿Puede aumentar su aporte para jubilarse con un mejor salario? Bueno, tenemos la categoría, como bien indicamos también, como trabajador independiente. ¿Qué implica aportar como trabajador independiente? El trabajador independiente es sujeto al seguro social, pero de forma voluntaria. Hay una cuestión o una diferencia entre trabajador independiente y continuidad en el beneficio. El trabajador independiente debe solicitar el titular, puede ser inclusive aquel que tiene un profesional que cuente con RUT, puede ser propietario, representante legal, y también un punto que hay que socializar y conocer también que las amas de casa pueden también estar inscritos y aportar al IPS al efecto de jubilación. En el caso de este trabajador independiente puede aportar más porque es bajo una declaración jurada que realiza y puede seguir aportando más. El tema es que tenemos que conocer que para el trabajador independiente se toma el promedio de los últimos 10 años de salario, o sea, declarado al IPS. Los 10 últimos años de aportes es lo que se toma para promediar luego su jubilación. Entonces, debe tener en cuenta también que en la ley con la reglamentación determina que ese será el promedio, no los 36 últimos salarios. Bien, si bien está también por reglamentar esa parte para los trabajadores independientes porque tiene que ser de acuerdo al IRP, los impuestos, que todavía no está reglamentado. Si bien indica que debe aportar por lo menos un salario mínimo legal vigente para actividades no especificadas,
ese es el piso, pero no así no tiene el techo. O sea, puede seguir aportando un monto mayor y también debe tener en cuenta que para la jubilación se toma los 10 años de aportes. Otro de los puntos también que quería recalcar, tenemos, como bien sabemos, la modalidad para abonar para la jubilación, el caso de trabajador independiente, como estaba relatando, y otra modalidad que se llama continuidad en el beneficio. También es un aporte voluntario. La continuidad en el beneficio, aquel que fue trabajador, que por lo menos aportó un aporte al IPS, puede solicitar, o sea, en su periodo de inactividad puede seguir aportando bajo esa modalidad y aporta el 12,5% del promedio en sus últimos 36 salarios. Esa modalidad también, la ventaja que tiene, que se puede aportar de forma retroactiva hasta un año por única vez. O sea, esa modalidad es muy bueno para aquellos que le faltan años de aportes. Vamos a suponer que yo tenga 63 años de edad y tenga 11 años de aportes. Me falta para poder jubilarme, ya no me voy a jubilar con la ordinaria, o sea, no voy a alcanzar la ordinaria, que es 60 años de edad y 25 años de aportes. Si bien la edad ya alcancé, pero no alcanzo los aportes. Entonces, lo que tengo que hacer es solicitar la continuidad en el beneficio. Eso el departamento de aporte hace una proforma, determina el monto de cuánto se puede aportar. Aquel titular que solicita esa modalidad debe indicar si quiere un año de forma retroactiva o a partir de la fecha que solicita. Entonces, si es a partir de forma retroactiva, puede aportar desde un año hacia atrás, siempre y cuando no estuvo activo en ese periodo. Entonces, cuando se le aprueba su modalidad de continuidad en el beneficio, ya va a tener un año más a su favor. Entonces, ya va a tener 12 años de aportes y luego cuando llega a los 65 años de edad y cumple los 15 años de aporte, ya va a tener una jubilación proporcional o media jubilación, muchas veces como le indicamos, pero el nombre real es jubilación proporcional, y se va a jubilar con el 60% de sus últimos 36 aportes. La modalidad de continuidad en el beneficio es también un aporte fijo, no es que puede aportar una mayor cantidad. Si te salió como salario o para determinar la base del aporte 5 millones, o sea, yo no puedo aportar 6 millones, 7 millones cada vez. O sea, va a ser sobre la base de 5 millones y cada año se aumenta el porcentaje del IPC, que viene a ser prácticamente 4%, 4,4%, no es un porcentaje muy elevado. Eso es diferente en el caso de trabajador independiente. El trabajador independiente aporta el 13%, y es de acuerdo a lo que declara el trabajador independiente. El promedio luego para su jubilación se va a determinar de los 10 últimos años de aportes, y de eso se actualiza y va a salir lo que implica su jubilación. Un varón puede aportar como ama de casa. Bueno, como ya estamos en igualdad de condiciones, puede aportar también un varón. Es más, aquel que es ama de casa o amo de casa, vamos a decir, en este contexto, puede aportar porque es la persona que más trabaja en realidad, aquel que se queda en la casa. Entonces puede aportar el 13%, y el día de mañana, si consigue un trabajo fuera del hogar, entonces se le inactiva esa modalidad y vuelve como en la categoría de cotizante general. Lo importante acá siempre es prever que desde joven uno tiene que aportar para por lo menos asegurar los 15 años de aporte que con 65 años de edad, y luego ir aportando para tener una jubilación ordinaria. Muchas veces decimos, no, soy joven, no quiero aportar. Bueno, a partir de los 30 años se siente ya uno joven, no quiere aportar. ¿Por qué?
porque piensa que no va a llegar ese día en la cual tengamos 60 años en adelante. Entonces, el paraguayo en sí no tiene esa educación en cuanto a prever el futuro. O sea, nosotros nunca como paraguayo, inclusive yo en mi propia experiencia indicando, nunca se nos enseñó a ahorrar, a prever el futuro, para qué ahorrar. Nosotros prácticamente vivimos y vamos viviendo el día a día. No tenemos una planeación en cuanto a vamos a ahorrar para el día de mañana, dentro de 10, 15 años tengamos un terreno, hagamos una casa, podamos nosotros el día de mañana a partir de los 60 años jubilarnos, tener un ahorro en el banco. Es muy importante que la gente piense en su jubilación, porque la jubilación no es solo a largo plazo. Puede tener el día de mañana un accidente laboral. El accidente laboral también se establece si de la casa a la fábrica o del trabajo se accidenta, entonces eso también es un accidente laboral. Tiene que formalizar a través de una parte policial, o sea, tiene todos sus requisitos y tiempo de prescripciones también cada beneficio. Eso es importante conocer para poder también uno defender lo que es su derecho en ese sentido. Entonces debemos protegernos entre todos, conocer nuestra planeación a corto, mediano y largo plazo y prever estas situaciones. Por mi parte, por ejemplo, siempre pienso mejor aportar siempre, cumplir el requisito y luego ya esperar una jubilación. ¿Podría explicar la diferencia de los aportantes como jornaleros y los mensualeros? Para hacer bien y claro, hay una definición conceptual entre jornalero y mensualero, pero para aplicar y entender respecto al IPS, el jornalero es aquel que tiene una base imponible mínima. O sea, el IPS para la jubilación determina una base imponible mínima y para aportar en el caso de los jornaleros se puede aportar un mínimo de jornales por 18 días. En el caso de mensualero, que le llamamos generalmente régimen general o a tiempo completo, aportan sobre el salario mínimo legal vigente. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de jornalero y mensualero tienen la totalidad de cobertura de salud. ¿En cuál se diferencia? En la jubilación. Aquel jornalero que, bueno, vamos a hacer la inversa, aquel mensualero que está aportando al régimen general, ambos son régimen general, pero uno aporta menos y otro aporta más. Aquel mensualero que está a tiempo completo aporta 10 años y 10 años le va a computar en su historia laboral para la jubilación. Y aquel jornalero que aportó por 10 años, siempre aportó sobre la base de 18 jornales, el mínimo, entonces si trabajó como si fuera 10 años, le va a figurar en su historia laboral 6 años. Entonces es importante conocer esa diferencia en cuanto al cálculo del aporte jubilatorio. Entonces hay muchos casos en los cuales para aportar menos le escribe como jornalero, aporta el mínimo de jornalero y luego de 10 años o 20 años cuando se quiera jubilar, figura prácticamente el 60% de aportes, o sea, de tiempo que aportó al IPS. Entonces, eso es muy importante también tener ese conocimiento, porque tenemos muchos casos que vienen aquellos señores ya adultos mayores, yo ya me quiero jubilar, verificamos su historia laboral, aportó prácticamente 30 años en la categoría como jornalero, le aportó el mínimo de jornalero, eso siempre hay que aclarar también que el mínimo jornalero, porque uno puede estar por jornalero, pero si alcanzó el salario mínimo legal vigente, le va a computar como si fuera un mes trabajado. Si aportó menos de eso, sí le va a computar el 60% de ese mes, pero entendiendo a largo plazo, si trabajó 30 años como jornalero, aportando el mínimo jornalero, le va a computar como si fuera 18 años en su historia laboral y no va a lograr a jubilarse o se va a jubilar recién a los 65 años con un promedio del 72%.
Bueno, le agradecemos a todos por su participación. Esperemos que esta pequeña charla les sirva también para conocer lo que implica la liquidación por un lado, los sujetos, quiénes son los beneficios que otorga el IPS. Si bien los beneficios tocamos una parte, porque decir salud implica una gama de beneficios que otorga el IPS, no solo implica que te va a dar una aspirina, una curita, hay una cierta diferentes gamas de servicios en cuanto a salud que otorga el IPS, que si bien se debe realizar una fuerte campaña para demostrar también lo que implica en la parte de salud lo que es IPS. Se debe también indicar qué tipo de medicamentos se dan, qué se otorga, cuántos son los costos de los medicamentos. Hay medicamentos neurológicos que son muy costosos, que si bien uno gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos, no va a poder costear. Hay operaciones que realiza el IPS a corazón abierto. Hay operaciones oncológicas que también realiza, tema diálisis, que prácticamente uno no va a poder solventar el día a día tomando todos esos medicamentos, y eso también nosotros debemos dar a conocer lo bueno que es el IPS. Capaz nos falta mucha gestión para poder también cubrir toda la demanda insatisfecha, pero debemos avanzar en poder otorgar de manera eficiente y en tiempo todas estas prestaciones. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y esperamos la próxima poder también ir avanzando en nuestra explicación, ya que somos todos en este sentido neófitos en cuanto al seguro social y la seguridad social. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la participación.